Buenas tardes, hermanos. Paz y bien. Espero que estén muy bien, que hayan disfrutado mucho esta semana. Hoy es sábado, nuevamente sábado de formación, sábado de compartir con los hermanos, aunque sea a través de este espacio virtual. Y pues vamos a empezar. Vamos a empezar con las preguntas que quedaron de la semana pasada. Ya vieron que por ahí tuve un inconveniente con los últimos minutos del video de la semana pasada, pero se las dejé por escrito. Espero que las hayan visto y que las hayan buscado. La primera pregunta: ¿cuál es la fiesta dedicada al Santísimo Sacramento del altar y cuándo la celebramos? Esta es una pregunta muy fácil y más porque la acabamos de celebrar en esta semana. Yo creo que todos ya la sabían, espero que todos ya la supieran porque es una fiesta importante, una fiesta en la que además se nos obliga a asistir a misa, por eso quiero pensar que ya la sabían, que es la fiesta de Corpus Christi, la fiesta del cuerpo y la sangre del Señor. Literal tiene el nombre así porque pues está dedicada a la Santa Eucaristía. Y la celebramos el jueves después del domingo que dedicamos a la Santísima Trinidad, que es un domingo después de Pentecostés. Entonces está el domingo de Pentecostés, después el domingo de la Santísima Trinidad, y el jueves siguiente de ese domingo es el jueves de Corpus Christi, que es el jueves en el que celebramos al Santísimo Sacramento del altar y que es un día en el que nos obliga a asistir a misa, aunque en esta ocasión no pudimos, pero bueno. En condiciones normales, el jueves de Corpus Christi se nos obliga a asistir a la Santa Misa. La segunda pregunta: ¿qué nos dice nuestro seráfico padre sobre la Eucaristía? Bueno, nuestro padre San Francisco en general tenía un gran amor y un profundo respeto por la Santa Eucaristía porque no reconoce todavía porque sigue vivo en el cielo, la presencia real de Cristo en la Santa Eucaristía. Él veía a Cristo a través de la Eucaristía, entonces por eso él sí nos habla también sobre la Eucaristía y nos habla en su primera admonición, nos habla del trato de respeto y de la reverencia que debemos tener todos con el cuerpo de Cristo. La admonición primera así se llama precisamente, el cuerpo de Cristo. Y también nos dice que a través de la Eucaristía, el Señor está presente con sus fieles, como él mismo dice, o sea, como, bueno, se los leo tal cual. De este modo siempre está el Señor con sus fieles, como él mismo dice: ved que yo estoy con vosotros hasta la consumación del siglo. ¿Ok? Entonces, lean toda esa primera admonición. En general es una admonición muy bonita que nos habla sobre ese profundo respeto que debemos tener todos por la Santa Eucaristía y de cómo a través de la Eucaristía el Señor está siempre presente con nosotros. Y la tercera pregunta, que es ¿cuál es el fin principal del santo sacrificio de la misa?, la vamos a contestar ahorita durante nuestro tema. El día de hoy vamos a hablar acerca de la Eucaristía como sacrificio. Ya vimos la Eucaristía como sacramento, ya hablamos también de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y ahora vamos a ver la Eucaristía como sacramento. Y para eso primero vamos a hablar como sacrificio. Siempre me confundo, siempre, pero bueno. Para eso vamos a hablar en general de los sacrificios primero. Sacrificio. La palabra sacrificio proviene de dos palabras de latín que son sacro y facere. Estas dos palabras juntas quieren decir algo así como hacer las cosas sagradas. Sí, sacro, sagrado, facere, hacer algo sagrado. Eso etimológicamente podría ser la definición de sacramento, hacer algo sagrado. Perdón, de sacrificio. Rayos. Y la Real Academia Española nos dice que un sacrificio es una ofrenda a una deidad. Los sacrificios son actos que han estado presentes en distintas culturas desde tiempos remotos de la humanidad. ¿Para qué? Para dar gloria a sus dioses. Es para lo que muchas culturas usan los sacrificios, para dar gloria a sus dioses, para agradecer, para pedir perdón por algo. ¿Qué tienen en común todos estos sacrificios? Bueno, los sacrificios son una ofrenda a Dios, como ya dijimos, son algo que está dirigido directamente a la alabanza de una deidad. Tienen también la inmolación de una víctima. Lo que se ofrece a Dios es una víctima, sea
un animal o una persona, en el caso de algunas culturas, y la víctima tiene que ser la más digna, la víctima más digna, la víctima más pura, porque pues a los dioses, a Dios se le debe ofrecer siempre lo mejor. ¿Okay? Entonces, por eso, incluso en las culturas donde se utilizaban los sacrificios humanos, para las personas que iban a ser sacrificadas era un honor, porque era importante el ser ofrecidos a sus dioses. ¿Okay? Entonces, esa es otra cosa que tienen en común los, los sacrificios, que es la inmolación de una víctima. También tienen en común que eran ofrecidos por una persona determinada, o sea, no cualquiera podía ofrecer un sacrificio a Dios, tenía que ofrecerlo un ministro legítimo. En general, todas las culturas tienen la figura del sacerdote como la persona que ofrece a Dios los sacrificios. Y Y por último, todos los sacrificios son un reconocimiento del dominio de Dios sobre la creación, porque como ya les decía, los sacrificios se utilizaban para dar gloria a sus dioses, para agradecerles, para redimirles, para pedirles algo. Entonces, al hacer este acto, todas las personas a través de los tiempos, todas las culturas, reconocen el dominio de Dios sobre toda la creación y que es necesario ofrecerle algo a Dios o retribuirle algo a Dios. Entonces, dentro de todos estos pueblos que ofrecen sacrificios está incluido el pueblo judío. Y el ejemplo más claro y que creo que todos conocemos de sacrificio es el sacrificio del Cordero Pascual. El sacrificio del Cordero Pascual tiene todas las características anteriores. Es un ofrecimiento a Dios, es la inmolación de una víctima, la inmolación del Cordero, que tiene unas características específicas que están señaladas en la Sagrada Escritura de cómo debe ser el Cordero, que debe ser un Cordero puro, un Cordero que al momento de inmolarlo no se le rompa ningún hueso, debe ser un macho de un año, no me acuerdo de todas, pero vienen las condiciones específicas para que ese corderito pueda ser inmolado a Dios. Y es, bueno, entonces este es el ejemplo más claro que tenemos de sacrificio. Y bueno, antes de empezar a hablar de la Eucaristía, vamos a seguir hablando del Antiguo Testamento. No es el único el Cordero Pascual, hay muchos otros sacrificios que se ofrecen a Dios en el Antiguo Testamento. Sin embargo, constantemente también en el Antiguo Testamento, Dios le dice al pueblo judío que sus sacrificios no les satisfacen. Así. ¿Por qué? Porque era necesario un sacrificio perfecto, un sacrificio sin mancha. Y este sacrificio es el sacrificio de Cristo en la cruz, que es el sacrificio de la nueva alianza, de la alianza nueva y eterna, y que sabemos que ya después de este sacrificio no es necesario ningún otro sacrificio. Entonces, el sacrificio de Cristo en la cruz. Por el sacrificio de Cristo en la cruz nosotros hemos sido salvados y también por el sacrificio de Cristo en la cruz es como más gloria puede recibir Dios Padre, porque porque Cristo es el Cordero sin mancha. Y no solo Cristo es el Cordero sin mancha, o sea, no solo es la víctima, sino que también Él es el que se ofrece a sí mismo. Cristo también es el sacerdote. Cristo, que es sacerdote sumo y eterno, que tiene la plenitud del sacerdocio, es quien se está ofreciendo a sí mismo para dar gloria a Dios Padre y para salvarnos a todos nosotros, para pedir la remisión de nuestros pecados. Este es el único sacrificio que puede ser del todo agradable a Dios y que satisface por todo a Dios por la falta que el hombre había cometido. Es decir, únicamente por este sacrificio nosotros podíamos ser salvados, como ya lo hemos mencionado en varias clases de sacramentos. Entonces, si el sacrificio de Cristo en la cruz es un sacrificio único y después de este sacrificio no debe haber otros sacrificios porque ya no son necesarios para Dios, ¿por qué la Eucaristía es un sacrificio también y por qué lo seguimos haciendo? Bueno, la respuesta a esto es muy, muy clara. Bueno, no tan clara, porque no es lógica. Es clara para nosotros porque lo sabemos por la fe y porque seguramente ya lo hemos escuchado. La Eucaristía es
el mismo sacrificio de Cristo en la cruz. Es decir, el sacrificio de Cristo en la cruz y el sacrificio de la Eucaristía es uno mismo. ¿Cómo es posible esto? Bueno, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1364 que cuando la Iglesia celebra la Eucaristía hace memoria de la pasión de Cristo y esta se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. La Eucaristía es el memorial del sacrificio de Cristo en la Pascua, de la Pascua de Cristo. Y a través de este memorial, esta Pascua se hace presente. Y así es como nosotros mantenemos siempre actual y siempre presente el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Entonces, la Eucaristía es un sacrificio porque representa el sacrificio de Cristo en la cruz, porque es un memorial y porque aplica su fruto. Al mantenerlo siempre actual y siempre presente, también aplica siempre constantemente sus frutos a todos los hombres de todos los tiempos, por siempre, hasta el fin del mundo. Y como ya dijimos, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son uno solo. ¿Por qué son uno solo? Bueno, primero porque es la misma víctima que se ofrece, es una sola víctima. Es Cristo quien se ofreció en la cruz y quien se sigue ofreciendo en el sacrificio de la Eucaristía todos los días. Que no quiere decir que Cristo muera todos los días, sino que se ofrece de forma distinta. Ahora se ofrece a través de las especias del pan y del vino. Ay, mi voz está rara hoy, discúlpenme. Y también es el mismo sacerdote el que las ofrece, porque aunque nosotros vemos al sacerdote, a la persona del sacerdote físicamente, sabemos que en el momento de la Eucaristía es Cristo quien se hace presente en la persona del sacerdote para ofrecerse al Padre. Es decir, Cristo sigue siendo el sacerdote y sigue siendo la víctima. Entonces, si es ofrecido por el mismo sacerdote y la víctima es la misma, pues quiere decir que es un solo sacrificio simplemente ofrecido de una forma distinta. En el año 33, en el hecho histórico, el sacrificio fue físicamente, fue con el cuerpo real, con el cuerpo de Cristo, el cuerpo material de Cristo, y ahora el sacrificio se hace a través de las formas consagradas de pan y de vino. ¿Por qué lo hacemos así? Pues porque fue la forma en la que Cristo nos lo mandó en la última cena. Ya lo vimos también cuando hablamos de la institución de la Eucaristía, ¿no? Como Cristo dice, haced esto en memoria mía. Entonces, lo hacemos así porque así fue como Cristo quiso que se mantuviera siempre presente el sacrificio que, en la última cena aún estaba consumado, pero en la última cena nos hace este mandato para que mantuviéramos siempre presente el sacrificio que Él iba a hacer para salvarnos. Y también San Juan Pablo II, perdón, nos dice que la misa es la presencia real en el tiempo del único y eterno sacrificio de Cristo. Es decir, a través, pues es lo que ya hemos dicho, ¿no? A través de la Santa Misa, a través de la Santa Eucaristía, tenemos siempre presente y siempre actual este único sacrificio de Cristo Redentor. Entonces, la Eucaristía es memorial del Calvario y actualiza todo lo que ahí pasó. Hablando un poquito de lo que nos dice Juan Pablo II, dice que incluyendo todo lo que ahí pasó, incluyendo el momento en el que Cristo nos entregó a su madre. Desde aquí, bueno, esto es solo como un pequeño paréntesis, solo para resaltar la importancia que tiene María siempre, y que María y Eucaristía son inseparables como Eucaristía e Iglesia, ¿no? O sea, porque en el momento en el que recordamos todo el misterio pascual, pues recordamos todo el momento, todo el sacrificio en el Calvario, y recordemos que ahí es cuando Jesús le entrega a su madre al apóstol San Juan, y a través de San Juan nos la entrega a todos nosotros. Entonces María es una pieza clave y siempre va a estar presente. O sea, Eucaristía y María van unidos,
como María y la Iglesia y como la Eucaristía y la Iglesia. Ok, también a través del sacrificio de la Eucaristía no solo se ofrece, bueno, más bien, se ofrece a Cristo, sí, pero junto con Cristo se ofrece toda la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Sería absurdo decir que ofrecemos solamente la cabeza de Cristo, ¿verdad? Entonces, no. Lo mantenemos siempre presente, no solo con eso, sino que al participar nosotros en la Eucaristía, nos unimos al sacrificio de Cristo y también nosotros nos ofrecemos junto con Cristo en sacrificio a Dios. ¿Por qué? Porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, entonces al participar la Iglesia de la Santa Eucaristía, pues la Iglesia participa también del sacrificio de Cristo. Como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1368, cuando nos dice que la vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda, y adquieren así un nuevo valor. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. Por eso también es importante participar constantemente en el santo sacrificio de la misa, porque a través de este sacrificio nos estamos uniendo nosotros también al sacrificio de Cristo en la cruz y estamos ofreciendo toda nuestra alabanza a Dios, nuestro sufrimiento, nuestra vida, nuestro trabajo, todo lo que somos lo estamos ofreciendo a Dios junto con Cristo. Es por eso que el sacerdote nos dice durante la misa, bueno, les voy a dar unos minutos para que ustedes lo recuerden, a ver si, yo sé que sí se acuerdan. Después del ofertorio, después del canto del ofertorio y todo eso, el sacerdote vuelve a hablar y dice algo. ¿Qué nos dice? ¿Ya lo pensaron? ¿Ya se acordaron? Bueno, el sacerdote nos dice, oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Aquí dice muy claramente, este sacrificio mío y de ustedes. ¿Por qué? Porque a través de ese acto nos estamos uniendo todos nosotros como iglesia al santo sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y no solo nos unimos nosotros como iglesia militante, sino que también se unen la iglesia triunfante y la iglesia purgante. Espero que ya hayan visto esto, sí, si ya vieron Dogmática ya lo vieron, iglesia triunfante, iglesia militante y iglesia purgante. Después de la consagración, también, bueno, después de la consagración hay un momento en el que se empiezan a nombrar a muchas personas. O sea, el sacerdote empieza a nombrar a varios. Empieza por el Papa, los obispos, el obispo de la diócesis en la que esté, así, y después se va a pedir a ofrecer el sacrificio por los difuntos, que es cuando se une la iglesia purgante, y después dice con María, tu madre, y con todos los santos, etc. No me acuerdo el orden exacto, pero ahí, en ese momento de las intercesiones, se están uniendo toda la iglesia completa, que es estas tres partecitas, ¿no? Los que estamos aquí en la tierra, los que ya están en el cielo y los que están en el purgatorio y por los cuales tenemos que pedir. Discúlpenme, creo que ando un poquito ronca. Bueno, en realidad este tema del sacrificio es un poquito más corto. Vamos a hablar ahora de la esencia del sacrificio de la misa. La Santa Misa tiene una estructura específica que podemos resumir simplemente en ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia de la Eucaristía y ritos conclusivos. Los ritos iniciales desde que entramos hasta que empiezan las lecturas, la liturgia de la palabra desde las lecturas hasta que empieza el ofertorio y la liturgia de la Eucaristía desde el ofertorio hasta el momento de la comunión y los ritos conclusivos desde la comunión hasta que el Padre nos da la bendición y sale. De toda esta estructura, todas las partes son importantes, todas las partes tienen su relevancia y todas las partes tienen su función. Sin embargo,
La parte esencial, la parte central, la parte más importante para nosotros es la parte de la liturgia de la Eucaristía, especialmente la parte de la consagración. La parte de la consagración del pan y del vino es la esencia de la misa. ¿Por qué? Porque es en este momento en el que se ofrece el sacrificio a Dios. Ay, qué fea mi voz. En este momento se ofrece el sacrificio a Dios y entonces, insisto, todas las partes son importantes, pero esta es la más importante, a diferencia de otros de nuestros hermanitos separados que dan más importancia en sus celebraciones a la palabra o algún otro rito. Para nosotros no, para nosotros el centro de la Santa Misa es esta consagración y sobre todo este sacrificio que vamos a ofrecer todos juntos a Dios. Por eso, pues esta parte es la más importante y la esencia es esta doble consagración, la consagración del pan y del vino. Y por último, porque les digo que de verdad este tema es más cortito, vamos a hablar acerca de los fines del sacrificio de la misa. La Santa Misa tiene básicamente 4 fines. El fin lautréutico, el fin eucarístico, el fin propiciatorio y el fin impetratorio. Y ya, se acabó. No se crean. Bueno, se los voy a explicar. El fin lautréutico, que es el fin principal de la Santa Misa. Es lautréutico, viene de la tría, que es adoración. El fin de alabanza, el fin de dar adoración a Dios a través del sacrificio de la misa. Ese es el fin central. Como les decía, es el fin central de todos los sacrificios, el dar alabanza y dar gloria a Dios. Entonces no es la excepción el sacrificio de la misa, es la forma en la que nosotros podemos rendir más plenamente adoración a Dios. ¿Qué mejor forma de adorar a Dios que a través del sacrificio que Cristo mismo quiso ofrecer por nosotros? ¿Qué más? ¿Qué podríamos ofrecerle a nosotros a Dios que pudiera retribuir todo lo que nos ha dado? ¿Qué pudiéramos ofrecerle a nosotros a Dios que realmente le fuera a dar mucha gloria? Nada, porque nosotros no tenemos nada, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Entonces, la mejor forma de dar alabanza a Dios y de adorarle es a través del sacrificio de la Eucaristía que le ofrecemos a Cristo, que Él ha querido ofrecerse. Después está el fin eucarístico. Cuando hablamos de los nombres de la Eucaristía, dijimos que Eucaristía significa acción de gracias. Entonces, este fin eucarístico es el fin de agradecer. Es otra de las cosas para las cuales nosotros ofrecemos el sacrificio de la misa para agradecer a Dios por todos los bienes recibidos. Volvemos a lo mismo. ¿De qué forma podríamos agradecerle nosotros dignamente todo lo que nos ha dado? ¿Podríamos realmente ofrecerle algo? No, o sea, por eso la Santa Misa es la mejor forma que tenemos también de dar gracias a Dios por todos los bienes que hemos recibido. Después está el fin propiciatorio. Propiciar es favorecer para que algo pase. En este caso, el fin propiciatorio es para favorecer el perdón de nuestros pecados. Dijimos que el sacrificio de la misa actualiza el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, a través del sacrificio de la misa, esta redención nos llega y esta redención llega a todos los pecados actuales que nosotros tenemos. Y entonces, este es el fin propiciatorio, el fin por la remisión de nuestros pecados, que también es la única forma en la que podemos redimirnos ante Dios, ¿no? O sea que seguramente si han tenido clases con el hermano César, les ha contado la historia de la deuda grande que nadie podía pagar y que solo Cristo podía pagar. Entonces, es lo mismo aquí, ¿no? O sea, ¿qué podríamos darle nosotros a Dios para pagarle por todas las faltas que nosotros hemos tenido ante Él? Nada. O sea, únicamente el sacrificio de Cristo en la cruz y actualizándolo a través del sacrificio de la Santa Misa. Ay, mi voz está bien fea de verdad. Y por último, el fin impetratorio, que este es el fin
de pedir una gracia. Amén. Es la mejor forma en la que nosotros podemos pedir una gracia. De hecho, se fijan en general muchas oraciones para pedir algo a Dios. Lo hacen por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por los méritos de su pasión, muerte y resurrección. ¿Por qué? Por lo mismo, o sea, porque si lo pedimos por nuestros propios méritos, pues, ¿cuáles? Ya cuando hablamos de gracia, hablamos también del mérito, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué mérito podríamos tener nosotros ante Dios? Por eso, el fin impetratorio de la Santa Misa, ¿no? O sea, de pedir, vamos a pedir favores a Dios, vamos a pedir gracias a Dios, sí, pero lo vamos a hacer a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, porque pues por nosotros mismos no merecemos nada. Entonces, la Santa Misa es todo eso. O sea, estos son los 4 fines principales de la Santa Misa, se los repito. Adorar a Dios, que es el fin principal. Dar gracias a Dios por todos los beneficios que hemos recibido. Pedir la remisión de nuestros pecados y pedir alguna gracia particular por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Ay, espero que me hayan entendido a pesar de la voz tan fea que tengo y no sé qué me pasa. Antes de empezar a grabar estaba hablando bien, pero bueno, así son estas cosas. Bueno, yo creo que puedo resumir esto en que debemos entender realmente la grandeza de la Santa Misa y la importancia de que nosotros participemos. En realidad es que no es que sea más importante, porque las dos cosas son importantes, tanto recibirlo como participar en el sacrificio de la misa. Pero es fundamental como cristianos ir a misa no solo esperando recibir el sacramento, sino también buscando alabar a Dios y buscando ofrecer a Dios en sacrificio y ofrecernos nosotros mismos junto con Cristo en sacrificio para alabanza y gloria de Dios. Volvemos quiero terminar esta parte de los fines con la respuesta que nosotros le damos al sacerdote después de lo que les comentaba que nos dijo hace rato. Después del ofertorio, el sacerdote dice: oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y nosotros le contestamos: el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Aquí, en esta sencilla frase que repetimos todos los días, todas las veces que vamos a misa, estamos resumiendo todos los fines que tiene la Santa Eucaristía: alabanza y gloria de Dios y nuestro bien y el de toda la iglesia. Queda de verdad muchísima información sobre la Eucaristía, pero pues creo que para fines de nuestra materia tenemos la información necesaria. Si creen que faltó algo, díganme. El día de hoy no les voy a dejar tarea. A fines de nuestra materia creo que hemos tenido la información necesaria. Si creen que me faltó algo, díganmelo. Ay, otra vez. Queda muchísima más información sobre la Eucaristía, pero si creen que queda de verdad muchísima información sobre la Eucaristía, pero pues creo que para fines de nuestra materia tenemos la información necesaria. Si creen que faltó algo, díganme. El día de hoy no les voy a dejar tarea. Bien, hasta la siguiente semana. Ahí. Se está moviendo mucho esto. El día de hoy no les voy a dejar tarea hasta la siguiente semana, pero solo quiero que sigamos reflexionando sobre la importancia y el papel fundamental que tiene la Santa Misa para nuestra vida cristiana. Sigamos pidiendo a Dios pronto volver a participar de la Eucaristía, verlo ahora de una forma distinta, ya no solo como sacramento, sino también como sacrificio, ir ahí a alabar a Dios, a ofrecer
a Dios, a ofrecernos a Dios y también a recibir a Cristo. No sé qué más decirles, creo que es todo por el día de hoy. Y bueno, vamos a hacer oración final. Te damos gracias, Señor, por todos los bienes recibidos de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de mi fiel afecto te consagro desde ahora y para siempre. Mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Francisco y Santa Clara de Asís, rogad por nosotros. Santa Virgen de Zapopan, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así bien, hermanos.